nombre es Rosa Velasco y soy estudiante del primer nivel de educación inicial, modalidad a distancia, en la Universidad Tecnológica Indoamérica. En el proyecto formativo Formación de la Persona y Desarrollo Profesional Docente, proyecto ético de vida, en el taller 4 el tema de estudio fue un modelo de la elaboración de un proyecto o los pasos a seguir para elaborar un proyecto. En el diseño de proyectos es conveniente planificar las acciones como actividades suficientes y necesarias que faciliten la ejecución y la evaluación continua de todo el proceso. Es decir, hay que delimitar la manera en la que se va a conocer en cada momento el desarrollo del proyecto. Esto se puede hacer mediante reuniones realizadas por los organizadores o utilizar otras técnicas de evaluación. Es necesario tomar en consideración todas las etapas del proyecto y fundamentalmente se debe fijar en los indicadores necesarios. Estos indicadores pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. Por cada objetivo señalado que nos permite evaluar el nivel de consecución de los mismos y de éxito del propio proyecto, así como la satisfacción de los participantes, señalando qué mecanismos concretos se van a utilizar. Para medir estos resultados, un ejemplo en un modelo o en indicador cuantitativo puede ser un número de participantes en los talleres programados o también el número de asociaciones que colaboran en el proyecto. Y por ejemplo, en indicadores cualitativos puede ser el grado de satisfacción de los o las participantes, que esto se puede hacer a través de un cuestionario o una encuesta, o la valoración del cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Una herramienta principal que nos ayuda en la evaluación es el modelo del marco lógico. Este no es el mismo modelo para el diseño y elaboración de proyectos en una orientación que sirve de guía del estudiante. No es el único modelo. Hay muchos modelos, pero este acopia los diferentes ítems principales que debe tener la redacción de cualquier proyecto. Para poder realizar un buen proyecto, primero debemos saber qué es un proyecto. Siendo un proyecto un conjunto sistematizado de actividades cuya ejecución está limitada en el tiempo, enmarcada en un monto específico de recursos y que está dirigido a la consecución de uno o más objetivos previamente determinados en términos concretos. En la realización de un proyecto siempre hay beneficiarios y estos pueden ser tanto de forma directa como de forma indirecta. Los beneficiarios de forma directa son personas cuya condición se pretende mejorar a través del proyecto y por tanto son las personas en las que se centran los objetivos del proyecto. Y por otro lado están los beneficiarios indirectos, que no siempre están presentes en el proyecto, pero que son los que podrían mejorar su condición como consecuencia de la ejecución del proyecto, pero de manera indirecta. En un proyecto se definen claramente tres fases, que debe ser el diseño, la ejecución y la evaluación. Para este modelo de elaboración de proyecto, primero tenemos la denominación o título del proyecto. El nombre del proyecto debe ser breve y claro, dando una idea precisa de su contenido y qué es lo que quiere lograr. Luego tenemos la justificación. En la justificación es fundamental que contenga una breve presentación de la institución, de la asociación o colectivo, de dónde surge, a qué se dedica principalmente, el tiempo que lleva funcionando, entre otras cosas. Un resumen del contenido del proyecto también debe estar en la justificación y se debe explicar brevemente en qué consiste, la necesidad de plantear el proyecto que se quiere realizar y por qué se lo quiere hacer. Luego se deben plantear objetivos tanto generales como específicos.
Los objetivos se escriben comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables de manera que permitan comprobar si se alcanza al resultado deseado. Los objetivos deben definirse de forma clara, objetivos concretos que no confundan o de vía libre a interpretaciones, eso no. Medibles, formulados de forma que tengan un resultado alcanzable. Y reales, referido a procesos reales que se puedan observar. También deben ser evaluables, que se puedan evidenciar. En sí, el objetivo general es la contestación a la pregunta: ¿para qué queremos realizar el proyecto? Es decir, los logros que pretendemos alcanzar gracias al desarrollo de las actividades incluidas en el mismo y de acuerdo con los recursos con los que contamos. Los objetivos específicos son los resultados concretos que queremos conseguir. Estos tienen coherencia con los componentes del marco lógico. No olvidarse que a la hora de enunciar un objetivo hay que tener en cuenta que debe ser claro, medible, realista y que se pueda evaluar fácilmente. Dentro de la creación de un proyecto también hay que tener en claro los destinatarios del proyecto, que se trata de concretar, conocer y saber bien a quiénes está dirigido el proyecto, sea en edades, en sexo u otros datos que nos sean útiles para poderlos definir de una forma clara y concisa. También debemos especificar las actividades que se van a realizar. Para cada objetivo específico se deben planificar actividades. Estas deben ser suficientes y necesarias, porque son las que definen los costos del proyecto y son las que llevan a concreción de los objetivos antes señalados, es decir, lo que se debe hacer para cumplirlos. Aquí se describe con todo detalle qué actividades pretendemos realizar. Luego debemos tener muy en cuenta la metodología que vamos a utilizar. La metodología es el momento donde vamos a explicar cómo se va a organizar las actividades. Se definen los pasos previos que se van a dar, estableciendo a quién o a quiénes se van a responsabilizar de las tareas necesarias para desarrollar cada actividad. La difusión que se va a dar, adquisición de recursos, entre otras cosas. Y se pretende desarrollar la actividad en sí, qué técnica se va a utilizar y cuál va a ser el reparto de responsabilidades, etc. También hay que tener clara una temporalización, que es muy preciso indicar claramente los lugares y fechas de la que se va a ejecutar cada una de las actividades. Luego de esto hay que tener claro la evaluación, porque es conveniente planificar las actuaciones necesarias que faciliten la evaluación continua de todo el proceso. Se debe fijar los indicadores necesarios, cuantitativos y cualitativos, que ya lo expliqué, por cada objetivo señalado que nos permite evaluar el nivel de consecución de los mismos y de éxito del propio proyecto, así como la satisfacción de los participantes, señalando qué mecanismos concretos se van a utilizar para medir estos resultados. Luego viene una pequeña explicación acerca del marco lógico y su estructura, ya que el marco lógico en esta elaboración del proyecto es de gran importancia. El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de evaluación, conceptualización, diseño y ejecución de los proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y coherencia en la lógica vertical y horizontal, además de comunicar información esencial relativa al proyecto. El marco lógico es interactivo,
es decir, cualquier persona del equipo puede intervenir en él, por lo mismo puede modificarse en etapa de ejecución y se utiliza en todas las etapas de la preparación del proyecto, tanto en la programación, en la identificación, en la orientación, en el análisis, en la presentación ante los comités de revisión, en la ejecución y en la evaluación. El marco lógico tiene una serie de ventajas, entre las cuales están: contribuye con una verificación y coherencia lógica tanto horizontal como vertical. Aporta una terminología uniforme que sirve para eliminar ambigüedades. Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto. Suministra un temario analítico común que puede utilizar el prestatario, los consultores y también el equipo del proyecto para la elaboración tanto del proyecto como del informe del proyecto. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos y perfiles en forma considerable. Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la unidad de la ejecución del proyecto. Suministra información para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. Proporciona formatos para expresar toda esta información en un solo cuadro. ¿Y cómo está estructurado un marco lógico? Un marco lógico se presenta como una matriz de 4 columnas por 4 filas. Las columnas suministran la siguiente información: un resumen narrativo de los objetivos, los indicadores que son los resultados específicos y los que se quiere alcanzar, y los medios de verificación, además de los supuestos que vendrían a ser riesgos que se pueden dar en la ejecución. ¿Cuál es el fin de un marco lógico? Como se mencionó anteriormente, cada proyecto es la respuesta a un problema. El fin también es un objetivo general de un proyecto. Es la descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. El propósito del marco lógico es el resultado esperado al final del periodo de ejecución del proyecto. Es el cambio que se habrá de producir en el proyecto. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. ¿Cuáles son los componentes? Del proyecto tiene que ser necesario para lograr este propósito los objetivos específicos del proyecto. Es razonable suponer que si los componentes se producen adecuadamente, se logrará un propósito. Regresando al proyecto, las actividades deben ser suficientes y necesarias y se deben evidenciar con las tareas en el ejecutor que tiene que llevar a cabo para producir cada componente. Es importante elaborar una lista detallada de actividades con sus tareas, debido a que es el punto de partida del plan de ejecución. Dentro del mismo, es decir, del proyecto, debe haber una evaluación de las columnas de objetivos. Si el proyecto está bien diseñado, se comprueba de la siguiente manera. Primero, las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producirlo. Segundo, cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. Tercero, no falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito. Cuarto, si se logra el propósito, contribuirá al logro del fin. Quinto, el fin, el propósito y los componentes, además de las actividades, están claramente indicadas. Sexto, el fin es una respuesta al problema más importante del sector. Si todo es positivo, la lógica de los objetivos es que están bien diseñados. Los indicadores de fin y propósito. Los indicadores especifican los resultados esperados en 3 dimensiones, tanto en cantidad como en calidad y en tiempo. Aunque hay varios indicadores
potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el objetivo del propósito o fin se ha logrado. Otro punto a tratar son los indicadores de componentes. Los indicadores de componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y otras obras físicas que se suministra al proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y el tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación podría especificar 10 escuelas construidas, ubicadas en ciudades específicas, cada una con una capacidad de 1,000 estudiantes por año y con el equipamiento adecuado. O sea, es decir, con mesas, bancos, pizarrones, laboratorios, aulas de computación con conexión a Internet, entre otras. Ahora pasamos a los indicadores de actividades. El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de actividad. El presupuesto se presenta como el conjunto de actividades que generan un componente. Los componentes se consignan por orden de importancia para el logro del propósito, de manera que el presupuesto se presenta en el mismo orden. Luego tenemos la evaluación de la columna de indicadores. Al revisar la columna de indicadores se debe comprobar que todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo, como ya lo habíamos aclarado antes. Además, se debe verificar que primero, los indicadores de propósito no sean resumen de componentes, sino una medida del resultado de tener los componentes en operación. Segundo, los indicadores de propósito midan lo que es importante, deben medir realmente lo importante. Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de otros niveles. Y cuarto, el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. No olvidar que de las actividades son las únicas que tienen valor y se obtiene el presupuesto del proyecto. Ahora vamos a tratar los medios de verificación. El marco lógico indica dónde pueden obtener información acerca de los indicadores, el ejecutor del proyecto o el evaluador. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, quizá como un componente más del proyecto, tanto con sus actividades como con sus presupuestos propios. Hablemos acerca de los supuestos. Cada proyecto implica riesgos, tanto ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que puedan hacer que el mismo fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño del proyecto identifique los riesgos en cada etapa, en la actividad, en el componente, en el propósito y en el fin. El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido o solucionado para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. El siguiente tema a tratar son los recursos. Los recursos pueden ser humanos, materiales o económicos. Los recursos humanos son las personas que van a organizar las actividades del proyecto. Ha de indicarse si son miembros de la asociación o colectivos o son profesionales que van a colaborar con su participación en el mismo. Los materiales. Dentro de esta clasificación pueden distinguirse en fungibles, que estos serían los que se van a gastarse en el transcurso de las actividades. Ejemplo de ellos son las fotocopias, cartelería, material de oficina, etc. Y tenemos por otro lado el material inventariable, el no fungible, como por ejemplo equipos informáticos, equipos audiovisuales, mobiliario, etc. En los recursos económicos son todas aquellas aportaciones económicas de las que se disponga la asociación o colectivo, que puede ser las cuotas de socios, donaciones, ventas, etc.
Como último tema a tratar tenemos el presupuesto de ingresos y gastos previstos. No por ser el último tema a tratar es el menos importante, sino que para realizar un proyecto es necesario primero tener listas las actividades y tareas que se va a realizar para poder saber cuánto vamos a costear. El presupuesto del proyecto se define sumando todos los costos de las tareas y actividades. Así se lo define lo que va a costar el proyecto indicado, por un lado los ingresos previstos y por otro lado los gastos en función a las necesidades de los recursos establecidos. Es necesario señalar también de manera clara y destacada la cantidad que se solicita como subvención. Eso es todo lo que estudiamos dentro de este modelo de elaboración de proyecto. Muchas gracias por su atención.